Durante décadas, la historia del hielo antes del refrigerador eléctrico se ha contado como un ejemplo más del ingenio humano frente a la necesidad. Antes de la electricidad, se nos dice, las comunidades dependían de métodos simples pero eficaces. Cortar bloques de hielo en invierno, almacenarlos en depósitos aislados con serrín y distribuirlos durante los meses cálidos. Un sistema rudimentario pero funcional. Una etapa intermedia antes de la llegada inevitable del progreso tecnológico. En manuales escolares y documentales divulgativos, el relato suele seguir una línea clara. En el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, se desarrolló una industria próspera dedicada a la extracción de hielo natural de lagos y ríos congelados. Figuras empresariales organizaron redes de transporte que llevaban ese hielo a ciudades cada vez más densas. Se construyeron almacenes aislados, vagones especiales y barcos equipados para mantener el producto intacto durante largas distancias. El hielo se convirtió en un bien comercializable. Permitía conservar carne, pescado y productos lácteos durante más tiempo. Reducía enfermedades asociadas al deterioro de los alimentos. Mejoraba la calidad de vida urbana. Más tarde, con la invención de la refrigeración mecánica y el desarrollo del refrigerador doméstico, a principios del siglo XX, aquella industria natural fue reemplazada progresivamente por sistemas artificiales más eficientes y controlables. La narrativa habitual presenta esta transición como una evolución lógica. Primero, dependencia del clima y del trabajo manual. Después, innovación científica y dominio técnico. Finalmente, la refrigeración moderna como símbolo de progreso industrial y confort doméstico. En ese esquema, el período del hielo natural aparece como una fase provisional. Ingeniosa, sí. Trabajosa, sin duda, pero limitada. Se insiste en su fragilidad. Inviernos suaves reducían la producción. Veranos largos aumentaban las pérdidas. Las condiciones sanitarias no siempre eran óptimas, y el crecimiento urbano exigía soluciones más estables. Todo parece encajar dentro de una historia lineal. Necesidad, adaptación, superación tecnológica. Sin embargo, cuando se examinan con más atención algunos detalles, volúmenes transportados, distancias recorridas, infraestructuras construidas y márgenes comerciales sostenidos durante décadas, surge una pregunta discreta pero persistente. ¿Fue realmente una etapa tan precaria y marginal como suele describirse? ¿O estamos simplificando en exceso un sistema que funcionó a una escala mucho mayor de lo que solemos imaginar? Si aceptamos la versión habitual, el comercio de hielo natural fue una solución provisional, dependiente del clima y condenada a desaparecer en cuanto la tecnología ofreciera una alternativa más fiable. Sin embargo, cuando se revisan cifras concretas del siglo XIX, la escala del fenómeno empieza a desbordar esa imagen de simple improvisación estacional. A mediados de ese siglo, ciudades como Nueva York, Boston o Filadelfia consumían cientos de miles de toneladas de hielo cada año. No hablamos de bloques aislados almacenados en patios traseros. Hablamos de una red organizada que implicaba cuadrillas especializadas, sierras mecánicas impulsadas por caballos, sistemas de canalización sobre lagos congelados, almacenes urbanos de varios pisos y rutas marítimas internacionales. El hielo extraído en inviernos de Nueva Inglaterra se enviaba al Caribe, a América del Sur e incluso a la India británica.
Los registros comerciales muestran cargamentos que cruzaban el Atlántico y el Índico. El producto llegaba a puertos tropicales donde, teóricamente, debería haberse derretido antes de completar el trayecto. Y, sin embargo, el comercio fue rentable durante décadas. Aquí surge la primera rareza. Si el sistema era tan vulnerable y tan ineficiente como se suele sugerir, ¿cómo pudo sostener rutas intercontinentales regulares? El transporte marítimo del siglo XIX no era precisamente rápido ni estable. Los barcos dependían del viento. Las travesías podían durar semanas o meses. Aún así, los balances empresariales muestran beneficios consistentes. La explicación habitual menciona el aislamiento con serrín y el uso de bodegas bien ventiladas. Pero esa descripción técnica, repetida con frecuencia, rara vez se acompaña de cálculos detallados sobre pérdidas reales, márgenes de ganancia y volumen neto entregado tras viajes largos. Se afirma que funcionaba, pero pocas veces se explica con precisión cómo cuadraban los números. Otra cuestión apenas tratada es el tamaño de las infraestructuras. En numerosas ciudades se construyeron enormes ice houses, capaces de almacenar miles de toneladas. Algunas superaban en altura a edificios residenciales. No eran simples cobertizos rurales, eran instalaciones permanentes, diseñadas para conservar hielo durante todo el año. Si la industria era tan incierta y dependiente del clima, ¿por qué se invirtieron capitales tan elevados en estructuras que solo tendrían sentido bajo una demanda estable y previsible? Además, la organización laboral tampoco encaja del todo con la imagen de actividad secundaria. La recolección de hielo era un evento anual planificado con precisión. Se marcaban cuadrículas sobre la superficie congelada. Se utilizaban herramientas estandarizadas. Había jerarquías, supervisores y calendarios estrictos. El proceso estaba industrializado mucho antes de que existiera la refrigeración eléctrica. También resulta llamativo el grado de integración urbana. En muchas ciudades, el reparto de hielo a domicilio era tan cotidiano como el suministro de pan. Los hogares contaban con cajas de hielo diseñadas específicamente para recibir bloques regulares. Existían rutas diarias de distribución. El hielo no era un lujo ocasional. Era parte del funcionamiento doméstico normal. Entonces aparece otra pregunta incómoda. Si millones de personas dependían diariamente de este sistema, ¿hasta qué punto puede describirse como una solución frágil y provisional? ¿No estaríamos ante una infraestructura urbana consolidada que operó durante generaciones? La narrativa del progreso tiende a presentar el refrigerador eléctrico como una liberación inmediata frente a las limitaciones del hielo natural. Sin embargo, durante varias décadas, ambos sistemas coexistieron. La adopción de la refrigeración mecánica fue gradual, desigual y, en algunos lugares, tardía. Si el hielo natural era tan claramente inferior, ¿por qué no desapareció de forma más rápida y uniforme? Estas inconsistencias no implican que la versión tradicional sea falsa, pero sí sugieren que puede estar simplificada. Al reducir el comercio de hielo a una etapa rudimentaria previa a la verdadera modernidad, se omiten dimensiones económicas, logísticas y sociales que no encajan cómodamente en un relato lineal. La historia empieza a rarearse, no porque aparezca un gran secreto oculto, sino porque los detalles prácticos, costes, escalas, tiempos, infraestructuras, no siempre se explican con la misma claridad que la narrativa general, y cuando una actividad que movilizó millones de toneladas
Atravesó océanos y estructuró la vida cotidiana durante más de medio siglo, se resume como un simple preludio del refrigerador doméstico. Quizá la simplificación esté ocultando algo más que datos técnicos. Cuando se examina con mayor detenimiento la historiografía sobre el comercio del hielo natural, aparece un patrón reconocible: la tendencia a reducir un sistema complejo a una anécdota pintoresca del pasado preeléctrico. No se trata de una falsificación abierta, sino de una simplificación persistente. Uno de los primeros errores recurrentes es describir la industria del hielo como esencialmente artesanal. En muchas obras divulgativas, se insiste en la imagen de hombres con sierras manuales, cortando bloques sobre lagos helados, como si el proceso dependiera exclusivamente de fuerza bruta y clima favorable. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, ya se utilizaban dispositivos mecánicos para marcar cuadrículas regulares, sistemas de arrastre sobre raíles temporales, instalados en el propio hielo, y elevadores para transferir bloques a almacenes de gran capacidad. No era una actividad improvisada. Estaba estandarizada. Las dimensiones de los bloques eran uniformes para facilitar almacenamiento y transporte. El serrín empleado como aislante no se colocaba al azar. Seguía patrones de compactación específicos. Los almacenes urbanos se diseñaban con doble pared, cámaras de aire y sistemas de drenaje para el agua de fusión. Estas características no encajan con la idea de una economía secundaria y marginal. Otra omisión habitual tiene que ver con el volumen real de consumo. En ciudades densamente pobladas, el hielo no era solo un complemento culinario. Era un elemento sanitario. Hospitales, carnicerías, mercados y barcos dependían de su disponibilidad. En algunos puertos, la pesca comercial solo era viable gracias a la conservación con hielo natural, antes de la llegada de sistemas mecánicos generalizados. Sin embargo, cuando se narra la transición hacia la refrigeración artificial, estos aspectos suelen presentarse como problemas que la nueva tecnología vino a resolver. Se enfatizan las pérdidas por derretimiento, los riesgos de contaminación y la irregularidad climática. Es cierto que estos factores existían, pero rara vez se contextualizan dentro de un análisis comparativo riguroso. Por ejemplo, los primeros sistemas de refrigeración mecánica no eran domésticos ni silenciosos. Eran grandes instalaciones industriales que utilizaban amoníaco y requerían mantenimiento constante. Los fallos no eran infrecuentes. En sus primeras décadas, tampoco estaban exentos de riesgos sanitarios. Sin embargo, en la narrativa simplificada, el hielo natural aparece como inherentemente problemático, mientras que la refrigeración mecánica se presenta como un salto cualitativo inmediato. Esa asimetría en el relato no necesariamente responde a una manipulación consciente, pero sí revela una preferencia estructural. El progreso tecnológico tiende a describirse como inevitable y claramente superior desde el primer momento. Las etapas previas se reinterpretan como deficientes por definición. También se exagera en ocasiones la vulnerabilidad climática del sistema. Es cierto que inviernos suaves podían reducir la producción local, pero la industria no dependía de un único lago o de una única región. Existían redes de abastecimiento diversificadas. Cuando una zona producía menos, otras podían compensar. Además, los grandes almacenes permitían conservar hielo durante meses con pérdidas relativamente controladas. Algunas investigaciones económicas
muestran que las tasas de pérdida por fusión, aunque significativas, estaban integradas en el modelo de negocio. El precio final del hielo reflejaba esas mermas. No se trataba de un sistema al borde del colapso anual, sino de una actividad con cálculos de riesgo asumidos y gestionados. Otra simplificación frecuente es considerar el hielo natural como un recurso puramente local. Sin embargo, la existencia de rutas transoceánicas demuestra lo contrario. El comercio internacional de hielo no fue anecdótico, fue sostenido. Esto obliga a replantear la idea de que el sistema estaba limitado exclusivamente por la geografía inmediata. Por otro lado, hay una omisión interesante en torno a la dimensión energética. Extraer, transportar y almacenar hielo requería trabajo humano y animal, sí, pero no dependía de combustibles fósiles en la misma medida que la refrigeración mecánica posterior. El relato del progreso raramente compara ambos sistemas desde una perspectiva de consumo energético global. Se asume que el segundo es más eficiente, sin desglosar siempre qué se entiende por eficiencia y en qué contexto temporal. No se trata de idealizar el pasado ni de negar las ventajas de la refrigeración moderna. Se trata de señalar que la transición no fue tan lineal ni tan obvia como suele narrarse. La coexistencia de ambos modelos durante décadas indica que el reemplazo no fue inmediato ni universal. En definitiva, el comercio del hielo natural no fue un simple preludio torpe de la modernidad eléctrica. Fue una industria organizada, rentable y técnicamente sofisticada para su época. La insistencia en describirla como rudimentaria puede responder más a la necesidad de reforzar un relato de progreso continuo que a una evaluación equilibrada de su funcionamiento real. Cuando una actividad que sostuvo economías urbanas enteras durante más de medio siglo se reduce a una curiosidad histórica, conviene preguntarse si estamos ante un error inocente o ante una forma sutil de reordenar el pasado para que encaje mejor en una narrativa de superación tecnológica. Cuando una actividad económica desaparece, no solo cambian las técnicas, también cambia la forma en que se cuenta su pasado. En el caso del comercio del hielo natural, la transición hacia la refrigeración mecánica no fue únicamente un relevo tecnológico. Fue también una reconfiguración industrial y energética que alteró estructuras de poder. La industria del hielo natural estaba fragmentada. Dependía de redes regionales, empresarios locales, trabajadores estacionales y cadenas logísticas relativamente descentralizadas. Aunque existieron grandes compañías, el acceso al recurso, lagos y ríos congelados, no estaba monopolizado por una única entidad global. El frío era un fenómeno climático compartido. Con la expansión de la refrigeración mecánica, el modelo cambió. La producción de frío dejó de depender de ciclos naturales y pasó a requerir capital intensivo, patentes, maquinaria especializada y suministro energético constante. La capacidad de generar refrigeración se concentró progresivamente en manos de empresas con acceso a tecnología, financiación y redes eléctricas. Este cambio no implica necesariamente una conspiración, pero sí un desplazamiento claro de control. El frío dejó de ser algo que se cosechaba y almacenaba para convertirse en algo que se producía mediante infraestructuras técnicas permanentes. Eso alteró la escala del negocio y el tipo de actores involucrados. Las compañías eléctricas, los fabricantes de compresores y los productores de equipos domésticos encontraron en la refrigeración un mercado estable y recurrente.
A diferencia del hielo natural, que se vendía por bloques y podía almacenarse durante meses, el refrigerador eléctrico generaba dependencia continua, consumo energético diario, mantenimiento, sustitución de piezas, actualización de modelos. Desde una perspectiva empresarial, el nuevo sistema ofrecía una ventaja estructural. Permitía controlar la producción independientemente del clima. Eliminaba la incertidumbre estacional. Integraba la cadena de valor dentro de sectores industriales emergentes, especialmente en el contexto del crecimiento urbano del siglo XX. En ese escenario, la narrativa también comenzó a ajustarse. El hielo natural pasó a representarse como sucio, inestable y primitivo. La refrigeración mecánica, en cambio, se asoció con higiene, modernidad y control científico. Las campañas publicitarias del primer tercio del siglo XX no solo vendían electrodomésticos, vendían seguridad sanitaria y progreso doméstico. Es legítimo preguntarse hasta qué punto esa representación influyó en la percepción histórica posterior. Cuando un sistema industrial consolida su hegemonía, también tiende a definir qué prácticas anteriores se consideran obsoletas o inadecuadas. Además, la transición coincidió con transformaciones más amplias. Electrificación masiva, expansión del consumo doméstico y consolidación de grandes corporaciones industriales. El refrigerador no era un artefacto aislado. Formaba parte de un paquete tecnológico que incluía iluminación eléctrica, electrodomésticos y redes energéticas nacionales. En ese contexto, presentar el hielo natural como una etapa superada reforzaba una idea mayor, la del progreso inevitable hacia la tecnificación total de la vida cotidiana. Cuestionar la eficiencia o la escala real del sistema anterior podía debilitar ese relato. También hubo impactos laborales. La recolección de hielo empleaba a miles de trabajadores temporales cada invierno. La refrigeración mecánica desplazó gradualmente esos empleos hacia fábricas y plantas industriales con otro tipo de cualificación y control. La historia dominante raramente se detiene en estas transformaciones sociales. Se centra en la innovación técnica. No se trata de afirmar que la refrigeración eléctrica se impuso por manipulación narrativa. Sus ventajas prácticas fueron reales y evidentes con el tiempo. Pero sí es relevante observar que el cambio tecnológico coincidió con intereses económicos claros y con una reconfiguración del poder industrial. Cuando el nuevo modelo se consolidó, la memoria del anterior se simplificó. Lo complejo se volvió anecdótico. Lo estructural se convirtió en pintoresco. La industria del hielo pasó a ser una curiosidad histórica, no un sistema urbano sofisticado que funcionó durante décadas. Y aquí la pregunta deja de ser técnica para volverse estructural. ¿Hasta qué punto la forma en que recordamos el pasado responde a la lógica de quienes dominaron el presente? Si se abandonan los relatos simplificados y se acude a registros primarios, balances comerciales, contratos de transporte, informes municipales y estudios técnicos del siglo XIX, la imagen que emerge es menos lineal y más matizada. Los archivos portuarios muestran volúmenes anuales que no encajan con la idea de actividad marginal. En determinadas décadas, el hielo figuraba entre las mercancías más transportadas desde el noreste de Estados Unidos hacia el sur y el extranjero. No era un envío ocasional. Era una categoría estable en los registros aduaneros. Los manuales técnicos de la época describen con detalle la construcción de almacenes aislados. Se especifican grosores de pared, tipos de madera
capas de serrín y sistemas de drenaje. Algunos textos incluso analizan tasas estimadas de pérdida por evaporación y recomiendan métodos para reducirlas. No estamos ante tradición oral improvisada, sino ante conocimiento técnico codificado. Los informes municipales también aportan otro matiz. En varias ciudades, el suministro regular de hielo se consideraba un asunto de salud pública. En veranos particularmente calurosos, se registraban aumentos de mortalidad asociados al deterioro de alimentos. La distribución de hielo se vinculaba explícitamente con la reducción de estos riesgos. No era solo comodidad, era una infraestructura preventiva. Asimismo, las estadísticas empresariales conservadas indican márgenes sostenidos durante décadas. Aunque existían años de menor producción, el negocio no operaba bajo una inestabilidad permanente. Las compañías ajustaban precios según disponibilidad y mantenían reservas estratégicas en grandes depósitos. También hay estudios académicos, menos difundidos, que comparan el coste energético total de ambos sistemas en sus primeras etapas. Algunos sugieren que, en contextos concretos y antes de la electrificación masiva, el hielo natural podía ser competitivo en términos económicos y logísticos. Esta conclusión rara vez aparece en narrativas generales, quizá porque complica la idea de reemplazo inmediato por superioridad absoluta. Otro elemento relevante es la coexistencia prolongada. Documentos comerciales de principios del siglo XX muestran que, incluso después de la introducción de refrigeradores eléctricos en entornos urbanos, la venta de hielo continuó durante años. En barrios obreros y zonas rurales, el sistema tradicional siguió funcionando. El cambio fue desigual. Los anuncios publicitarios de empresas eléctricas insisten en la limpieza y el control del frío artificial, pero al mismo tiempo reconocen indirectamente la existencia persistente del hielo natural como alternativa real. No se combate algo inexistente. Todo esto sugiere una conclusión prudente. El comercio de hielo natural no desapareció porque fuera inviable, sino porque un nuevo modelo industrial terminó imponiéndose por acumulación de ventajas estructurales, inversión de capital y expansión energética. Esto siempre estuvo ahí, en los documentos, en las cifras, en las memorias empresariales, pero rara vez se integró en el relato principal que presenta la transición como una sustitución simple y casi automática. Cuando se observa el conjunto de fuentes, la historia deja de parecer una línea recta y empieza a mostrar superposiciones, resistencias y adaptaciones graduales. El hielo natural no fue un error técnico que aguardaba corrección. Fue un sistema funcional dentro de su contexto histórico, con limitaciones reales, pero también con capacidades organizativas que solemos subestimar. Y esa diferencia entre error provisional y modelo alternativo viable en su tiempo cambia la forma en que entendemos el pasado tecnológico. Cuando se abandona el relato simplificado y se vuelve a los documentos originales, balances comerciales, contratos de transporte, registros portuarios, manuales técnicos y estudios sanitarios de la época, la imagen que emerge es menos lineal y más ambigua. Los informes económicos de finales del siglo XIX muestran que, en varias ciudades, el comercio del hielo mantuvo márgenes estables durante décadas. No aparece descrito como un sector en crisis permanente, sino como una actividad con ciclos previsibles. Las pérdidas por fusión estaban calculadas. Los costes de almacenamiento formaban parte del modelo financiero. En algunos casos,
Las compañías invertían en mejoras arquitectónicas para reducir el derretimiento anual, lo que indica planificación a largo plazo, no mera improvisación. Los manuales técnicos dirigidos a comerciantes de hielo detallaban métodos precisos de corte, manipulación y compactación. Se especificaban grosores óptimos del hielo, tiempos de cosecha y técnicas para evitar fracturas internas. Estas publicaciones no describen una actividad precaria, sino una práctica profesionalizada con estándares compartidos. También existen estudios médicos de finales del siglo XIX que analizan la calidad del hielo natural en comparación con el hielo artificial temprano. En ciertos contextos, el hielo mecánico inicial presentaba problemas asociados a la pureza del agua utilizada o a fallos en la maquinaria. Esos documentos no condenan la tecnología emergente, pero tampoco presentan el hielo natural como inherentemente insalubre. La realidad parece haber sido más matizada. Los registros portuarios ofrecen otra perspectiva reveladora. En algunos puertos tropicales, las importaciones de hielo continuaron incluso después de la introducción de sistemas de refrigeración mecánica locales. Esto sugiere que el reemplazo no fue inmediato ni total. Ambos sistemas coexistieron en determinados mercados durante más tiempo del que suele mencionarse. Además, en archivos municipales pueden encontrarse ordenanzas que regulaban el reparto urbano de hielo, estableciendo horarios, pesos mínimos y controles de calidad. El hecho de que existiera regulación específica indica que el hielo formaba parte integral de la infraestructura urbana, no de una práctica marginal en vías de desaparición. Otro elemento poco integrado en el relato principal es la duración real del sistema en algunas regiones rurales. Mientras las grandes ciudades adoptaban progresivamente refrigeradores eléctricos en el siglo XX, amplias zonas continuaron dependiendo del hielo natural o de sistemas híbridos durante varias décadas más. La transición fue desigual, condicionada por el acceso a redes eléctricas y por la capacidad adquisitiva de los hogares. Estos documentos no niegan la eficacia creciente de la refrigeración mecánica. Tampoco convierten el hielo natural en una alternativa superior. Lo que sí muestran es que la sustitución no fue una ruptura abrupta, sino un proceso gradual en el que ambos modelos demostraron ventajas y limitaciones dependiendo del contexto. Esto siempre estuvo ahí, pero rara vez se integró en el relato principal. La documentación disponible no sugiere una historia heroica ni una decadencia inevitable. Sugiere coexistencia, adaptación y competencia tecnológica. Sugiere decisiones económicas basadas en cálculos concretos, más que en una simple fe en el progreso. Al observar estos registros, el contraste con la narrativa resumida resulta evidente. Lo que fue un sistema logístico complejo, regulado y rentable durante generaciones, se convirtió en una nota al pie dentro de la historia de la electrificación. Quizá el problema no sea que la historia del hielo natural esté equivocada. Quizá el problema sea que, al comprimirla dentro de una línea de progreso continuo, se perdió la oportunidad de entender cómo funcionaban realmente las infraestructuras antes de la dependencia energética moderna.